Bienvenidos de nuevo. Continuando con el tema sobre los elementos esenciales para las plantas, a continuación consideraremos algunos aspectos acerca de la dinámica del nitrógeno en el suelo. Veremos en este segmento, además, las formas del nitrógeno en el suelo y el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el único elemento que no proviene de la alteración de los minerales del suelo. La principal fuente es el nitrógeno atmosférico y su presencia en el suelo se produce a través de la fijación biológica, simbiótica y no simbiótica, la oxidación del nitrógeno por descargas eléctricas y la incorporación de materia orgánica y fertilización. Veamos cada caso. La principal fuente es el nitrógeno atmosférico, ciertamente, pero en esa forma el nitrógeno molecular o dinitrógeno no es aprovechable por las plantas. Tiene que experimentar algunas transformaciones para convertirse en una forma química que sea aprovechable o disponible para las plantas. Eso se logra a través de la fijación del nitrógeno. ¿Qué entendemos por fijación? La fijación del nitrógeno es la combinación del nitrógeno molecular con oxígeno o con hidrógeno para formar compuestos que sean asimilables por las plantas. Estos compuestos pueden ser óxidos o compuestos de nitrógeno y oxígeno, o en el caso de que el nitrógeno se combine con hidrógeno, puede ser amonio. Esos productos formados sí pueden ser incorporados al suelo y podrían estar en una forma asimilable para las plantas o podrían llegar a transformarse fácilmente en una forma asimilable para las plantas. La fijación puede ser biológica si es realizada por microorganismos. Hay dos clases de microorganismos que pueden efectuarlo. Por una parte están aquellos microorganismos capaces por sí solos de fijar el nitrógeno. A ellos se les llama organismos de vida libre. Y, por ejemplo, el Azotobacter y el Clostridium. Y por otra parte están aquellos que necesitan formar una simbiosis con plantas superiores. La fijación simbiótica más conocida es la que realizan las bacterias del género Rhizobium en asociación con las leguminosas. Las bacterias invaden los pelos radicales e inducen la formación de unos nódulos, donde tiene lugar la fijación del nitrógeno de la atmósfera, haciéndose disponible para la leguminosa. En esta asociación, las plantas superiores suplen a las bacterias con carbohidratos como fuente de energía y las bacterias le suministran nitrógeno a la planta. Otro tipo de fijación del nitrógeno ocurre por la oxidación natural del nitrógeno al ocurrir las descargas eléctricas. El calor generado por los relámpagos hace que el oxígeno reaccione con el nitrógeno en el aire, formando nitrógeno nítrico, que luego es arrastrado por la lluvia e incorporado al suelo. Ese nitrógeno nítrico es una forma disponible para las plantas. Las otras entradas de nitrógeno al suelo ocurren a través de la incorporación y mineralización de la materia orgánica proveniente de residuos de origen animal y vegetal. Y por supuesto a través de la aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. El nitrógeno se puede encontrar en el suelo en forma orgánica y en forma inorgánica. La mayor parte del nitrógeno en el suelo se encuentra en su forma orgánica, unido a proteínas, aminoácidos libres, aminoazúcares y otras sustancias complejas.
El nitrógeno en forma inorgánica se encuentra en la solución del suelo o absorbido en el complejo de intercambio y comprende los iones amonio y nitrato, aunque también puede encontrarse en el suelo como nitrito y como óxidos de nitrógeno. El nitrógeno en el suelo está sujeto a distintas vías de pérdida, como la absorción, la volatilización, lixiviación, erosión, denitrificación, fijación y otras. Consideremos ahora las formas de nitrógeno en el suelo de acuerdo a su disponibilidad. Las plantas absorben el nitrógeno a través de su sistema radical, en forma iónica como nitrato y amonio. Estos iones se encuentran en la solución del suelo libres, en equilibrio con una fracción intercambiable constituida esencialmente por amonio. Esa fracción soluble e intercambiable del nitrógeno es fácilmente disponible para las plantas. El nitrógeno contenido en la materia orgánica fresca, los abonos verdes y estiércoles se consideran moderadamente disponibles, porque esos materiales deben descomponerse y mineralizarse a través de la actividad de los microorganismos para liberar el nitrógeno en forma iónica que será disponible o aprovechable para las plantas. El nitrógeno unido a las sustancias húmicas se considera difícilmente disponible porque esta fracción de la materia orgánica tarda más tiempo en ser mineralizada, es más resistente al ataque microbiano y por tanto libera el nitrógeno a más largo plazo. Todo el proceso de entradas, transformaciones y salidas del nitrógeno del suelo constituye lo que se conoce como ciclo del nitrógeno, el cual se representa en el presente esquema. Como vemos, el nitrógeno atmosférico es la principal fuente de nitrógeno. Ese nitrógeno se encuentra en el aire, que está formado por un 78% de nitrógeno. Como ya explicamos, el nitrógeno atmosférico no es aprovechable por las plantas, pero mediante el proceso de fijación puede convertirse a una forma asimilable. En el esquema se destacan los tres tipos de fijación posibles: la fijación biológica, que puede ser llevada a cabo por organismos de vida libre como Azotobacter y Clostridium, que es una fijación no simbiótica, y la fijación que efectúan los organismos en asociación simbiótica con plantas superiores, en la que destacan las bacterias del género Rhizobium, que establecen simbiosis con las leguminosas. Esta simbiosis hace una importante contribución al enriquecimiento del suelo en nitrógeno. La fijación por oxidación natural del nitrógeno al reaccionar el oxígeno en el aire con el nitrógeno para producir nitrógeno nítrico, que es luego lavado por la lluvia e incorporado al suelo, como se muestra en el esquema. Y la fijación industrial, que tiene lugar cuando se utiliza el nitrógeno atmosférico como la principal materia prima en la fabricación de los fertilizantes nitrogenados. La otra fuente de nitrógeno importante es la materia orgánica del suelo. Como vemos acá. La mayor proporción del nitrógeno del suelo se encuentra asociado a la materia orgánica en forma de aminoácidos y proteínas.
El nitrógeno orgánico representa entre el 85 y 95% del nitrógeno total. Se puede hablar de nitrógeno orgánico como constituyente de los restos vegetales y animales susceptibles de descomponerse. El nitrógeno integrado en la fracción del humus, el nitrógeno acomplejado en compuestos organominerales y el nitrógeno inmovilizado como constituyente de los microorganismos. Para que el nitrógeno orgánico sea aprovechable para las plantas, debe mineralizarse. La mineralización del nitrógeno consiste en una serie de pasos a través de los cuales el nitrógeno que se encuentra unido a compuestos orgánicos se transforma en nitrógeno inorgánico, como amonio y nitrato, a través de la acción de los microorganismos. La mineralización consta de varias etapas. En primer lugar, las macromoléculas de las proteínas, los ácidos nucleicos y otros compuestos nitrogenados son depolimerizados por la acción de las enzimas proteolíticas hasta descomponerse en aminoácidos. Esta etapa se conoce como aminización o aminificación. Luego, los aminoácidos resultantes pueden ser mineralizados hasta transformarse en amonio por acción de otra serie de microorganismos. Esta segunda etapa se denomina amonificación. El amonio liberado pasa a la solución del suelo. A medida que los microorganismos se encargan de descomponer esta fuente de energía fresca, o sea, los residuos, necesitan de nitrógeno para construir la proteína de sus tejidos. A menos que los residuos sean relativamente altos en nitrógeno, los organismos absorberán formas inorgánicas de nitrógeno desde el suelo para satisfacer sus necesidades. En esta forma, el nitrógeno mineral del suelo es convertido a nitrógeno orgánico en las proteínas microbianas, quedando no disponible para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, la mayor parte de ese nitrógeno volverá a su forma disponible a medida que los cuerpos de las bacterias se descomponen. Este proceso se llama inmovilización. La mineralización y la inmovilización se presentan en los suelos en forma simultánea. El hecho de que los suelos tienden a incrementar las formas orgánicas o inorgánicas del nitrógeno dependerá en gran parte de la proporción carbono-nitrógeno de los materiales orgánicos que están descomponiendo. Aquellos materiales con una relación carbono-nitrógeno mayor de 30:1 favorecerán la inmovilización, mientras que aquellos materiales con una relación carbono-nitrógeno menor de 20:1 favorecerán una mineralización más rápida. El amonio que se forma en esta etapa puede ser absorbido por las plantas, inmovilizado por los microorganismos, absorbido por el complejo coloidal inorgánico y orgánico, fijado por minerales 2:1 expansibles, perdido por volatilización, como se observa en el esquema, y oxidado hasta el nivel de nitratos mediante el proceso de nitrificación.
Expliquemos en qué consiste este proceso de nitrificación. Bajo condiciones que favorecen el crecimiento de las plantas, la mayor parte del nitrógeno amoniacal será convertido a nitrógeno nítrico por ciertas bacterias nitrificantes. El primer paso en este proceso es la transformación del amonio en iones nitrito por parte de las bacterias. Las bacterias se llaman nitrosomonas. A este paso se le conoce como nitritación. Mientras que en el segundo paso, los iones nitrito son convertidos en iones nitrato por bacterias Nitrobacter. Esta etapa se llama nitratación. Como apreciamos en el esquema, los nitratos son utilizados inmediatamente tanto por los cultivos como por los microorganismos. Los iones nitrato tienen una movilidad muy alta en el suelo. Se mueven libremente con el agua del suelo, de modo que pueden ser lixiviados del perfil con mucha facilidad, más profundamente en los suelos arenosos que en los suelos de texturas más finas con drenaje moderado y alta pluviosidad. Los nitratos se pueden perder por desnitrificación, que es un proceso mediante el cual los nitratos son reducidos a óxido nitroso o nitrógeno elemental, perdiéndose en la atmósfera como un gas. La desnitrificación normalmente ocurre en suelos altos en materia orgánica bajo periodos largos de inundación y con temperaturas altas. Repasemos algunos puntos clave. El nitrógeno puede llegar al suelo a través de los residuos orgánicos de plantas y animales, por la aplicación de fertilizantes o a partir del nitrógeno atmosférico, que puede pasar al suelo por medio de lluvias y descargas eléctricas, o fijación biológica por organismos de vida libre o asociados en simbiosis con plantas superiores. El nitrógeno se encuentra en el suelo en forma orgánica e inorgánica. Es absorbido por el sistema radical de las plantas en forma de iones amonio y nitrato. La mineralización del nitrógeno consiste en una serie de procesos a través de los cuales el nitrógeno que se encuentra unido a compuestos orgánicos se transforma en nitrógeno inorgánico, como amonio y nitrato, a través de la acción de los microorganismos. La mineralización del nitrógeno consta de 3 etapas: aminización, que es la transformación de proteínas en aminas; amonificación, la conversión de aminas en amonio; y nitrificación, transformación de amonio en nitrato. El nitrógeno en el suelo está sujeto a diversas pérdidas, como absorción, volatilización, lixiviación, erosión, desnitrificación y fijación.